Resumen temporada 2 de La Brea. La temporada comienza en 1988. En el parque de Hollywood se abre un nuevo pozo causando múltiples daños. En este año aparecen Josh y Riley tras entrar por el portal. No sabemos dónde está Lily, pero vemos al pequeño Isaiah cómo se lo llevan unas monjas. Josh y Riley piensan que saltar por el pozo es la forma perfecta para volver con sus padres, aunque no pueden hacerlo aún porque hay mucha seguridad. Mientras tanto, un geólogo los escucha y habla con ellos. Estos le cuentan lo que ocurre con los pozos y el geólogo les cree. Además, sabe que en unos días habrá un nuevo pozo que podrá matar a mucha gente, pero nadie le cree. Los chicos van a hablar con Caroline, que tiene un cargo importante en la universidad. Le cuentan lo sucedido. Ella se niega porque piensa que vienen de parte de James, su marido. Tras varias preguntas y respuestas, descubren que Caroline es la madre de Gavin y James el padre, y ambos pertenecen al edificio que vimos al final de la primera temporada. Caroline está intentando parar los pozos que está provocando James mediante un virus que está creando para destruir el sistema. Por eso James la persigue. Mientras tanto, se entera que Isaiah está en 1988 y decide recuperarlo. Pero el pequeño perdió la memoria, por lo que decide entregarlo a la familia Harris. Josh y Riley se unen a Caroline para detener los pozos, pero finalmente los secuaces de James terminan secuestrando a Caroline, ya que están buscando el pendrive con el virus. Mientras tanto, en 10.000 años antes de Cristo, Silas es retenido por Sam y Ty por haber querido matar a Rebecca y quieren que les diga cómo traer de vuelta a Josh y Riley. Paras quiere que se lo entreguen, pero Ty retrasa esta entrega. En el claro aparecen Gavin con Is y Ella, que llegaron a 10.000 años antes de Cristo y consiguieron localizar el claro, pero Sam le dice que su hijo se fue por un portal y que su mujer no está allí, sino que la tienen retenida un grupo, los llamados los exiliados. Este grupo tenía secuestrada a Verónica, pero con la ayuda de Eve, Levi y Lucas consiguieron salvarle, pero secuestraron a Eve y luego cogieron a Levi. Este grupo trabaja en unas minas recolectando una roca negra, que es el combustible que los del edificio necesitan para hacer funcionar los portales. Gavin pide hablar con su abuelo y le pide ayuda para encontrar a su mujer y salvarla. Por el camino, Silas le dice que los padres de Gavin están vivos y son científicos. De hecho, tanto él como Rebecca, Caroline y James trabajan en el proyecto Lázaro, que es el de los viajes en el tiempo. Silas le deja un mapa de las cuevas a Gavin y se escapa. Gavin termina entregándose al grupo de los exiliados y una vez allí se reencuentra con su mujer y con su mejor amigo, mientras que estos dos la noche anterior hicieron el delicioso. Gavin sabe de la relación de Eve con Levi, pero se calla porque se siente culpable de perder a su mujer, aunque ahora ella está viendo al hombre del que se enamoró y se está replanteando lo que siente por Levi. En el grupo de los exiliados nos presentan a Taemet, que es un ex miembro de la aldea de Paras y su ex marido, del cual le echaron de la aldea y se convirtió en un exiliado. Finalmente escapan de las cuevas y vuelven al claro, donde Eve se reencuentra con su hija. Ahora sin Silas, la única que les puede ayudar a recuperar a Josh y Riley es Rebecca, que está utilizando a Scott para poder entrar al edificio, pero sin éxito alguno, y decide pedirle ayuda a Gavin. Pero bueno, finalmente son atacados por unos lobos prehistóricos, terminan mordiendo a Rebecca y la pobre, acaba muriendo. Pero antes le dice a Gavin que su madre es Caroline y que va a volver, o algo así le dijo. Gavin, para recuperar a los chavales, decide hacer el plan de Rebecca, ir hasta los exiliados, coger una carretilla con el cargamento y entregarla a los del edificio. Pero al llegar allí, son atacados por los guardias. Lucas es herido de gravedad con un taser y el resto son salvados por Silas. Menos Gavin, que es llevado hasta James, que le revela que es su padre, que pertenecen al 2076 y que allí, se están acabando los recursos y que tuvieron la tecnología y los estudios necesarios para volver a 10.000 años antes de Cristo, porque en esa época es donde podían obtener todo de la naturaleza y salvar a su futuro.
sin tener en cuenta, la cantidad de gente que está matando con los efectos secundarios de la creación de los portales, que son estos terribles pozos gigantescos y con esas consecuencias de terremotos, maremotos y arrasando ciudades con muchísimas muertes. James ayuda a su hijo a que viaje hasta 1988 para que confíe en él, y finalmente Gavin con su mujer e hija, Levi y Sam, viajan por el portal. Estos se encuentran a Josh y Riley porque Riley buscó a su padre en 1988 y le dejó una notita. Los chavales le comentan que no pueden volver todavía, ya que hay que salvar a Caroline para detener los pozos y salvar el presente de todos. Levi crea una especie de GPS ochentero y dan con el paradero de Caroline. Los malos escapan, Levi es herido y Gavin se reencuentra con su madre. La familia Harris piensa quedarse en 1988, pero Caroline le dice a su hijo que lo necesita porque sin su huella no podrá activar el sistema de Lazarus y meter el virus. Por lo que todos terminan saltando por el pozo menos Levi, que se queda en 1988, ya que Eve al final se termina decidiendo y se queda con su marido. Aquí, antes de saltar, Gavin tiene una nueva visión, pero no del pasado, sino del futuro, donde ve en sus brazos a su mujer muerta rodeada de unas flores en forma de estrella. Mientras tanto, en 10.000 años antes de Cristo, Lucas, que estaba gravemente herido, fue llevado a la aldea de Paras para que lo curasen. Allí tenía Paras retenido a Taemet. Este sabe la cura para Lucas y termina luchando vida o muerte contra Tai para que lo liberen, pero al final termina perdiendo y le da el brebaje a Lucas, aunque igualmente Taemet termina fugándose. Lucas y Verónica están cada vez más juntos, ya que desde la muerte de su madre está siendo un auténtico líder para su grupo, y por otro lado Verónica, desde la llegada de Ella, está siendo mucho más madura, racional y superando todos sus traumas. Finalmente ambos terminan enamorándose. El grupo de Gavin, al llegar a 10.000 años antes de Cristo, él y su hija van al edificio para activar el sistema, mientras que Caroline en otro punto va hacia una cabina a instalar el virus. Durante la instalación del virus, su hija le dice que ha visto las flores de la visión de su madre donde muere, y que esas flores solo existen ahí en 10.000 años antes de Cristo, por lo que si destruye el portal, su mujer terminará muriendo en 10.000 años antes de Cristo. Incluso James le dice que les ayudará a volver a casa y salvar a su mujer, pero al parar la instalación del virus, la máquina quedó dañada y para arreglarla y estabilizarla necesitan encontrar al Dr. Moore, que estaba estudiando cómo hacerlo, y James se lo pide a Gavin porque ese doctor es amigo de su madre. Ella no confía en James, pero al ver la hoja que tenía Gavin de Moore, ve que es cierto. Pero bueno, al encontrar al Dr. Moore se lo encuentran muerto y con una llave, que esa llave se la guardó Gavin. Y en las cuevas donde vivía este doctor, Caroline se encontró los estudios de él, pero no le dijo nada a Gavin, se los quedó para ella solita. Mientras tanto, en el claro, descubren que alguien mató a uno de los supervivientes. Fue Virgil. Virgil es un amigo de Eve y Levi que conocieron en su cautiverio con los exiliados y que les ayudó a salir de allí. Lo hizo porque Taemet tenía retenida a su mujer y Virgil a cambio tenía que encontrar el cuaderno del Dr. Moore para recuperarla. Taemet sigue órdenes de Kira. Kira es la mano derecha de James. Al final los exiliados atacan a todo el claro para poder encontrar ese cuaderno. Mientras tanto, Gavin se dirigía al edificio cuando se abrió en mitad de la nada un portal. En ese portal llegaba Levi desde un pozo de 1998. Cuando se quedó en 1988, Levi estuvo 10 años allí. Se unió al DoD para poder parar los pozos y detener al que los provocaba. Pero conoció a Marisa, se enamoró y se casaron, y tuvieron a una preciosa hija, pero en uno de estos pozos terminaron muriendo ambas, y ahora busca destruir el proyecto Lazarus y matar a James, aunque Gavin no lo sabe. Ambos se encuentran a Sam y juntos van al claro a salvar a sus amigos. Allí en el claro, Verónica reconoce que el cuaderno que están buscando era de su padre Aaron. Este estuvo trabajando como ingeniero informático en el edificio en 10.000 años antes de Cristo y le robó el cuaderno a Moore por su gran valor y escribió en él unas coordenadas que terminó descifrando Verónica, la ubicación de una caja fuerte. Respecto a Taemet, en un descuido, Scott lo mata convirtiéndose en un gran héroe.
La relación de Paras y Tai avanza. Tai fue al edificio para recibir un tratamiento contra el cáncer a cambio de ser el terapeuta de James, aunque terminan haciendo buenas migas e incluso lo invita a su boda con Paras. Ese día llega, se casan y en la boda están todos invitados menos Kira, que por un lado intenta matar a Silas y robarle los estudios de Moore que anteriormente su hija Caroline le había entregado, pero este llega moribundo a un lago donde Lucas y Verónica estaban procreando, ya que al final vemos como Verónica se queda embarazada y bueno, les advierte del peligro de Kira. Pero ya es tarde, en la boda Caroline es asesinada por Kira, pero esta consigue huir llevándose a Tai retenido. Tai descubrió los traumas de James y sabe de la existencia de un nuevo proyecto anterior a Lazarus, Luna Azul, donde planea hacer un reinicio para recuperar a su hijo y su mujer. Bueno, se lo cuenta Gavin, pero James ya no se lo plantea, está feliz con su hijo y sus nietos, no quiere saber nada de ese proyecto de Luna Azul. Kira se hace con el poder del edificio y Gavin e Eve se une a James para poder hacerse de nuevo con el edificio y poder volver a casa. Pero James, desgraciadamente, mintió. Le da igual destruir a quien sea por recuperar a su familia y sigue pensando en activar ese reinicio. Mientras que Jane dentro del edificio está activando el sistema, Eve se queda con él, pero Gavin se va a cerrar puertas de manera manual y en uno de esos habitáculos que entra, ve a Levi poniendo explosivos por todo el edificio. James le confiesa a Eve de sus intenciones y la deja tirada en el suelo de un botellazo, mientras que por otro lado, Levi activa la cuenta atrás, pero Izzy le recuerda a esa hija que perdió y no quiere perderla ella también. Por lo que decide parar el contador, pero ya no se puede, es tarde y todos salen corriendo del edificio y este explota, destruyendo así el portal. Levi es desterrado a la aldea de Paras, pero se encuentra con Kira, que le pide una caja que guardó Taemet, que es combustible a cambio de las pastillas del cáncer de Tai. Silas, recuperado por el ataque de Kira, va con él, porque quiere matar a Kira para poder vengar a su hija, pero Levi le convence de que no, y traman un plan con los aldeanos para arrestar a Kira y llevar el combustible a los supervivientes del claro. Silas termina quedando libre por todo lo que hizo por ayudar con la detención de Kira. Mientras tanto, en el claro son atacados por un enjambre que acaba con la vida de Ela. Y por otro lado, Gavin visita a Silas con las coordenadas que descubrió Verónica y con el cuaderno de Moore, y Silas le dice que es un nuevo portal, por lo que parte del grupo de supervivientes van a esas coordenadas, pero encuentran un campamento con 2 muertos y una niña llamada Petra, que no sabe dónde está su madre, y tiene un medallón con un símbolo de 4 hexágonos, que Scott reconoce inmediatamente, ya que es una empresa que iba a entrevistarlo el día del Pozo de la Brea. La niña le enseña una foto a Scott, en una base militar ahí, en 10.000 años antes de Cristo. Pero ojo que Levi también tiene ese símbolo tatuado en el brazo, por lo que pertenece también a este nuevo grupo. Siguiendo con el grupo de los supervivientes, al lado de este campamento encuentran una caja fuerte, que se abre con la llave que tenía Gavin guardada del esqueleto de Moore. Dentro hay un mapa que les lleva hasta el nuevo portal, pero hay que pasar por una floración enorme de árboles con las flores de la visión de la muerte de Eve, por lo que ella se queda, pero cuando Petra le dice que hay un monstruo, va a las cuevas a avisar al grupo. Pero allí en las cuevas, finalmente Gavin salva la vida de su mujer, cambiando así el futuro, pero desgraciadamente el que acaba muriendo es él, el propio Gavin. Allí en las cuevas se encuentran con James, que lo amenazan para que ayude a Eve a retroceder 4 horas antes y así poder avisar a Gavin, consiguiendo hacerlo y volver al presente. Cuando vuelven, Gavin le recibe vivito y coleando. Todos están a punto de volver a casa cuando de pronto James se desata, golpea a Gavin, forcejean y hay disparos que destruyen la máquina. Gavin termina matando a su padre, pero este le revela que tiene una hermana que va a venir. El portal se descontrola y marca cientos de fechas, abriéndose en el cielo muchas auroras. La sala del portal se cierra con Eve dentro y comienza a absorberlo todo, incluido a ella, que termina desapareciendo. El único portal que quedaba está destruido y la última escena de la temporada es de Gavin y sus hijos con una huella enorme y huyendo de un gigantesco tiranosaurio Rex.